Buenas noches. Bueno, bienvenidos una vez más a un webinar de Saizi Woman. Bueno, en esta oportunidad tenemos a Julio Ureña, que nos va a dar un webinar de cómo iniciar en todo el fascinante mundo del hacking. Y bueno, como siempre, empezamos algo breve con la comunidad. Ya la mayoría que siempre nos sigue nos conoce. Somos Saizi Woman, una comunidad latinoamericana de ciberseguridad creada para mujeres y por mujeres que trabajan en el área de seguridad. Nuestra misión siempre es empoderar y motivar eh, y crear conciencia en las mujeres sobre las oportunidades que tienen en realidad en todas las ramas de la seguridad, ¿no? De cierta manera buscamos que aumente la diversidad mediante la introducción de más chicas en este ámbito y que lo que esperamos es ser una comunidad de apoyo que permita fomentar el compartir conocimiento, experiencias y asesorar a aquellas personas interesadas en las carreras de ciberseguridad. Somos una comunidad independiente, sin ánimo de lucro, creada para mujeres y por mujeres especialistas en ciberseguridad, y queremos promover la equidad de género, incentivando a que más chicas se unan en todas las ramas de ciberseguridad, seguridad informática, hacking, seguridad de información y entre otras, ¿no? Que buscamos siempre miembros y embajadores. Los miembros son las personas que forman parte de la comunidad, que alimentan la comunidad, y los embajadores son los que nos ayudan a difundir la comunidad. En realidad tenemos, si bien es una comunidad de mujeres, tenemos tanto chicos como chicas. Entendemos la importancia de unión para que en realidad podamos seguir fomentando la equidad de género y podamos incentivar a que más chicas se unan a eso, ¿no? Tenemos alianzas con Sombrero Blanco en Chile, y bueno, dentro de los eventos que estamos apoyando y de cierta manera ayudando en algo con la organización es en el Betsides. Este va a ser el 14 y 15 de noviembre en la UPC. Si no han mandado aún sus papers, pues están a tiempo, se cierra el 5, va a ser un evento muy bueno, se están preparando una serie de conferencias, tanto de Red Team como de Blue Team, así que están invitados a enviar sus papers. El Bedside, para los que no conocen, es una de las conferencias de seguridad más importantes a nivel mundial y este año por primera vez bueno, en realidad por primera vez va a ser sede del Bedside LATAM, ¿no? El año pasado se dio solamente Bedside Perú como tal, igual ya fue el de Chile, ya fue el de Colombia y bueno, en diferentes países de Latinoamérica, pero el regional se va a dar por primera vez en Perú. Así que va a estar muy bueno. Los invitamos a que se animen a enviar sus papers si aún no lo han hecho. Y nada, nos vemos el 14 y 15 de noviembre en la UPC. Y como ya lo mencionaba hace un momento, vamos a dar pase a Julio para que nos hable sobre cómo iniciar en el fascinante mundo del hacking. Julio es una persona muy conocida, se le conoce como Plaintext, y bueno, él ve toda la parte de seguridad, actualmente trabaja en Microsoft y esperamos que el webinar pueda ser de aporte para ustedes. No se olviden de hacer sus preguntas. De igual manera, hay un panel donde pueden hacer las consultas, nos pueden escribir al interno en el chat, o para los que están en el Telegram nos pueden escribir por ahí, para que al final de la charla podamos transmitirle estas dudas a Julio, ¿no? Nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Si tienen, siempre digo, si desean apoyarnos de alguna manera o brindar algún webinar, algún espacio o alguna charla que quieran dar, nos pueden escribir a informes@sci-by1.org. Todas las conferencias se cuelgan siempre en el canal de YouTube de Sci by Woman. Y bueno, nos pueden seguir en todas las redes sociales. Sin aburrirlos más, doy pase a Julio para que pueda empezar con la charla. Gracias. Hola Muchísimas Julio. gracias, Alison. Hola. Muy bien. Nada, muchísimas gracias, Alison, y a todo el equipo de la TAN Cyberwoman. Pues para mí es más que un honor, es un placer estar con ustedes y poder hablar acerca de lo que es el fascinante mundo del hacking. Quise usar el término fascinante porque es la forma en que me gusta quizá describirlo. Es todo un ecosistema, es toda una experiencia, todo esto relacionado al hacking y es parte de lo que quiero compartir con ustedes.
En la conversación, pues lo que planeo es que podamos discutir cuál ha sido mi experiencia y mis recomendaciones para aquellos que todavía no han empezado en el mundo del hacking o que están empezando y quisieran tener alguna idea diferente a la que han escuchado de quizá la experiencia que yo he tenido y cómo entré en todo el mundo del hacking. Como decía Alison, mi nombre es Julio Ureña, también me conocen como Plaintext. Soy un joven cristiano, esposo, padre, tengo 2 preciosas niñas, soy amigo, pues soy una persona que me gusta bastante colaborar, me gusta sembrar, ayudar hasta donde pueda. Soy ingeniero en sistemas de profesión, también tengo la certificación de OSCP, Offensive Security Certified Professional, que fue la certificación con la que empecé en toda esta parte del hacking. Aquí están mis redes sociales, tiene mi Twitter, que es donde comúnmente comparto información relacionada a la parte de ciberseguridad. Tengo un blog en donde quizá no lo uso tanto, pero comúnmente cuando hago alguna investigación o quiero comentar algo que encontré, pues también lo utilizo para compartir el conocimiento. Y pues lo que comúnmente más activamente hago es utilizar el canal de YouTube, en donde lo que comúnmente hago en el canal es compartir conocimiento de hacking en materia de Hack the Box. Es una plataforma de hacking, pues le voy a comentar un poquito más adelante y quizá muchos de los que están aquí también ya la conocen. Pues estas son mis redes sociales, se pueden poner en contacto. He tratado de ser súper abierto y disponible, así que cualquier duda, pregunta, pues me pueden escribir y en la medida de lo posible, pues también le voy a responder. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar un poco de qué es hacking para entrar en el término de manera general. Vamos a hablar de la importancia del hacking, cómo empezar, dónde empezar y cuáles son los recursos que ustedes van a poder utilizar para estudiar el tema del hacking. Al final, pues vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Va a ser algo lo más simple posible para que puedan, quizá no, hay muchas cosas que van a poder aprender en todo este camino, pero voy a tratar de simplificarlo lo más posible para que ustedes le puedan sacar el mayor provecho. Bien, hacking. Recuerdo que en la pasada conferencia que estuve participando en República Dominicana, en el Tech Day, utilicé esta forma de comenzar y la quiero replicar acá. Hablando de la palabra hacking, o como a algunos les gusta verla, hacking. Y la realidad es que hacking ha sido una palabra quizá abusada por los medios de comunicación, a veces hasta por nosotros mismos, en donde se tiende a referirse a hacking como un cibercriminal, una persona que con su conocimiento pues abusa de los recursos tecnológicos, roba información, hace cosas ilícitas. Y la realidad es que hacking no es eso. Hacking es simplemente el término que utilizamos para referirnos a una persona que es curiosa, a una persona que quiere explorar los límites de la tecnología y encontrar nuevas formas de utilizarlas. Hay muchísimas formas de ser un hacker y para ser hacker no necesitamos caer en la parte ilícita. Me gusta utilizar mucho una analogía que escuché de Rilke Petrovsky, que es uno de los grandes guruses de República Dominicana en términos de hacking, y él decía que el hacking, o sea que cuando hacemos una referencia de hacking es como si habláramos de un cerrajero. Un cerrajero, que es una persona que tiene la capacidad de abrir puertas, no necesariamente todo ladrón, todo cerrajero es ladrón, porque hayan cerrajeros que con su conocimiento abran puertas. O sea que no necesariamente todas las personas que saben de hacking, que entienden cómo funciona la tecnología y que tienen la capacidad de abusarla, lo van a hacer. O sea, en este caso, ni siquiera me gusta mucho utilizar el término ethical hacker porque creo que está de más. Yo soy un hacker, así me considero, y soy una persona también que tiene valores y que es ética y que aunque tengo el conocimiento de quizás hacer algo que es ilícito, no necesariamente por eso lo voy a hacer. Así que el hacker creo que ha evolucionado muchísimo como hoy en día en ciberseguridad se toma el concepto y creo que vamos por buen camino. Y parte de eso es lo que tratamos de hacer, es
incentivar a que los jóvenes que están levantándose pues conozcan que la ciberseguridad no se limita a que yo pueda tener un equipo y configurarlo de forma segura, sino que mucho más. Y parte de ese mucho más, pues quiero también compartirlo con ustedes. Entonces, si yo preguntara, ¿por qué es importante el hacking en materia de ciberseguridad? ¿Por qué de todas las cosas que yo puedo hacer en tecnología, elegiría ser hacker? La realidad es que el hacker o ser un hacker permite que nosotros tengamos ese deseo de ser curiosos, ese deseo de explorar cosas, entender cómo funcionan y tratar de buscarle la vuelta, como quizás nosotros decimos, buscarle la quinta pata al gato. El hacking también nos permite a nosotros entender mejor un proceso, un sistema, un equipo y cómo nosotros podemos vulnerarlo. Recuerdo que cuando descubrí el CVE que tengo publicado, que lo hice de un equipo, un fireware, cuando descubrí este CVE simplemente fue un proceso en donde yo vi algo que me parecía extraño y esa curiosidad me llevó a descubrir una vulnerabilidad en ese sistema en donde pues tuve la dicha de tener mi primer CVE. Simplemente por ser curioso y entender, ir un poquito más allá de lo que estaba mirando. Eso me permitió pues encontrar todo este tema todo el tema del hacking. El hacking también nos permite a nosotros, nos da la capacidad de priorizar las cosas que queremos resolver. Nos permite a nosotros, pues, de las cosas que pudiéramos encontrar en una compañía, en el caso que estuviéramos trabajando, entender cuáles quizás son más críticas o cuáles pudieran ser abusados más fácilmente por un atacante. También una cosa de las que más me gusta del hacking es que cuando lo ejecutas desde la perspectiva de Red Team, que es simplemente la parte de seguridad ofensiva, tú tienes la capacidad de entrenar tu equipo de trabajo, el SOC, por ejemplo, o el Blue Team, en donde tú vas a tratar de que ellos puedan confirmar que realmente tienen la capacidad de responder ante una amenaza. Y es el ejemplo típico. Una compañía hace una inversión súper grande en materia de ciberseguridad, invierte millones de dólares y al final viene un atacante y logra traspasar toda esa inversión que quizá hizo esa compañía y logra obtener la información que fue a buscar a pesar de que tenían tanta tecnología implementada. Y el hecho de que tú puedas utilizar este conocimiento de emular un adversario, pues te permite probar estas debilidades que pudieran tener tus sistemas y te permite probar, entrenar a tu equipo de trabajo para ver si realmente tienen la capacidad de responder ante una amenaza. Y la realidad es que cuando tú conoces la forma en que te pueden atacar, tú puedes desarrollar estrategias de defensa mucho más robustas que si no supieras. Es simplemente que cuando no conoces a tu enemigo, pues las herramientas que utilice, pues pueden ser inútiles posiblemente. Pero si conoces a tu enemigo, si entiendes cuáles son los procedimientos, las tácticas que va a utilizar, pues te permite estar un paso adelante y desarrollar mejor una estrategia de ciberdefensa. Incluso el hacking no está orientado necesariamente a que tú quieras ser parte de un red team o hacer pen testing. De hecho, entiendo que los desarrolladores, las personas que trabajan en la parte de Blue Team o la parte de defensa, aprovechan muchísimo más el conocimiento de hacking porque lo pueden implementar en su trabajo. Incluso yo en mi tiempo de que era administrador de sistemas, pues quizá alguien me preguntaba, Julio, ¿y tú entiendes que tus sistemas están seguros? Y iba a decir que sí, porque no tenía el conocimiento que tengo ahora en la parte de hacking. Y la realidad es que el conocer de hacking ha cambiado mi historia en la ciberseguridad. Me permite ser un profesional que conoce más, que entiende cuáles son los retos que tenemos, que entiende cuáles son las bondades que tiene un sistema seguro. Incluso me permite a mí saber de todos los sistemas de seguridad que tengo, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, cuáles son las cosas que el sistema puede atrapar y cuáles son las cosas que el sistema no puede atrapar. Me permite la capacidad de diseñar malware, o no necesariamente malware, sino de diseñar un sistema o una aplicación que tenga la capacidad de evadir un control. Y eso
ese conocimiento, pues, es lo que utilizo para poder mejorar al final la postura de seguridad de las empresas a las cuales les doy consultoría. Incluso, una de las razones principales por las que entré al tema del hacking es porque empecé a hacer consultoría y en el proceso de consultoría yo tenía que a veces referirme a un cliente y decirle, mira, este equipo, esta solución, este proceso te va a permitir a ti defenderte de los ATP o Advanced Threat Protection o Advanced Persistent Threats. Y me encontraba hablando de que una solución podía resolver o proteger en contra de esos atacantes cibercriminales, pero la realidad es que no sabía cómo eso funcionaba. Y en ese momento me empecé a interesar en hacking y cómo realmente esto funciona. Y la realidad es que a medida que fui aprendiendo, mi experiencia con los clientes que tenía pues, que conversar era diferente, porque entendía que no solamente estaba hablando algo porque alguien me lo dijo o porque vi un anuncio, sino porque yo conozco cómo puede un atacante entrar y cómo X solución, X procedimiento, X implementación o proceso te puede ayudar a mejorar la postura de ciberseguridad. Y parte de eso fue lo que me motivó pues, a empezar en el mundo del hacking. Y de esa forma, pues, cualquiera de ustedes puede iniciar en el hacking y algunos lo van a utilizar para hacer un pentester, para hacer un red teaming, otros lo van a usar para gestión. He visto CISOs que tienen habilidades de hacking, que pueden tener una conversación súper técnica con cualquier persona y al momento de diseñar su estrategia de trabajo, pues tienen esto en cuenta y lo pueden utilizar para definir una estrategia también tomando en cuenta ese conocimiento. O sea, el conocimiento del hacking se puede aprovechar en cualquier parte del trabajo. Bien, entonces, si tuviera que hablarles cómo empezar, la realidad es que me encanta tener que conversar con una comunidad de chicas y decirles que la forma en que yo empecé el hacking fue gracias a una chica, se llama Georgia Whitman, y quizá han escuchado de su libro de Penetration Testing, A Hands-on Introduction to Hacking. Realmente para mí este libro es una joya, miren que lo tengo acá. Me encanta, el libro fue una experiencia extraordinaria para mí, pude aprender muchísimo y de verdad agradezco mucho a Georgia por tomarse el tiempo de escribir este libro y hacerlo de una forma tan simple, tan sencilla de entender. O sea que para aquellos que están empezando, pues lo van a poder aprovechar muchísimo. Ojo, el tema de empezar puede ser el empezar en hacking, porque cuando yo empecé esto, ya yo tenía más de 8 años trabajando en tecnología, conocía programación, networking, servidores, o sea, ya tenía experiencia, pero no tenía experiencia en hacking y realmente este libro me ayudó bastante. ¿Qué ustedes van a encontrar en el libro? En el libro empieza la parte básica y empieza un proceso de enseñarte cómo configurar Kali Linux. Ahí entras a entender una plataforma que se utiliza para pentesting. Habla de algunos elementos de programación. Si hay alguna programadora, algún programador aquí en la audiencia, los programadores son componentes brillantes en el mundo de la ciberseguridad porque vienen con este conocimiento que quizás lo estuvieron aplicando en otros elementos y aplicarlo en la ciberseguridad realmente es un éxito. No solamente desde el punto de vista de configurar software seguro, sino también de tener esa capacidad de encontrar fallas en procesos, sistemas, irse un poquito más allá a quizá un lenguaje más bajo nivel y entender cómo explotar alguna aplicación. Es súper interesante el tema de la programación en el mundo del hacking. Aquí ella explica su uso de Metaxploit, que es uno de los frameworks de pentesting más utilizados y que quizá más tiempo tienen. Es un framework que te enseña esa parte básica de cómo tú puedes pues, aprovechar toda un research, una investigación que han hecho todas las personas que colaboran con esta comunidad y pues apoyarlo. Y incluso una de las cosas más impresionantes que he encontrado en el mundo de ciberseguridad es esa parte de colaboración de personas que desinteresadamente pues te apoyan, te ayudan, comparten su intelecto con otras personas sin recibir nada a cambio. Siguiendo con el libro, pues
entra, luego de pasar a lo básico, entra en un tema de cómo evalúo una vulnerabilidad, cómo encuentro información pública, y eso te empieza ya a abrir la mente de cosas que tú hacías anteriormente por desconocimiento y que tú empiezas a entender que eso pudo ser utilizado en tu contra y que quizá gracias a Dios pues no tuviste el problema, pero empieza a abrir tu mente, entender esas vulnerabilidades que salen, cómo tú puedes abusar de ellas, cómo las entiendes, cómo las ejecutas. Pues este tema de ciberseguridad ya empieza a cambiar para ti. Luego entra un tema de los ataques y ahí empieza la parte de explotación, cómo funciona la ingeniería social, cómo tú le puedes hacer un bypass a un antivirus. Y toda esa parte fue una de las cosas que más me apasiona del tema de la seguridad ofensiva. Me gusta mucho el tema de desarrollo y también me gusta mucho el tema de evasión de control. Porque comúnmente nosotros confiamos en ciertas soluciones, equipos que van a detectar el control, pero si hay formas de evadir ese control, entonces también tenemos que entender cómo pudiéramos encontrar si ocurriera una evasión de algún control, cuáles son los rastros que deja un atacante que nosotros pudiéramos aprovechar para hacer lo que hoy en día se llama hunting y encontrar esos pequeños rastros que se van quedando en el camino. Finalmente se encuentra la parte de desarrollo de exploits, que es una parte súper interesante. Quizá mi parte de desarrollo de exploits no necesariamente está enfocada hoy en día a ese tipo de exploits, sino más bien que utilizo el conocimiento de la programación pues, para programar cosas que pudiera ser un software en una máquina. Creo que todavía no he entrado en el mundo de desarrollo de exploits, pero también es algo que quiero explorar en algún momento. Pero en el desarrollo de exploit ustedes van a ver ingeniería inversa, por ejemplo, van a ver la parte de buffer overflow, que es uno de los componentes que te permite pues explotar aplicaciones utilizando pues algunas técnicas y se va un poquito, se complica un poquito más o entra en temas un poquito más avanzados en donde ya tú empiezas a entender cómo funciona la memoria. Si anteriormente tú no entendías cómo funciona, pues esto te permite entender cómo funciona la memoria. Luego entiendes cómo funciona el protocolo HTTP, entras un poquito más a fondo, entiendes cómo funciona DNS, cómo puedes abusar de configuraciones de los sistemas operativos. Y la realidad es que toda esta experiencia de empezar a aprender hacking te va llevando a descubrir cosas que no conocías. Empiezas con algo básico y luego te haces la pregunta y te dices, ok, pero ¿cómo funciona un bypass de antivirus? El bypass que estoy probando con el libro ya no funciona en Windows 10. ¿Qué otras herramientas hoy existen que me permitirían evadir antivirus? Y ahí empiezas a investigar, encuentras otras herramientas, encuentras documentación que alguien publicó, encuentras información, la lees y eso te lleva a una línea que aunque yo les estoy poniendo un libro de frente como un lugar donde pueden empezar, la realidad es que el libro te va a llevar hacia lugares en donde no vas a tener salida y vas a tener que ir a hacer una investigación al internet y encontrar otras informaciones de otras fuentes que te permitan pues ir mejorando el tema del conocimiento. La realidad es que no hay un punto inicial. Yo les estoy sugiriendo que empiecen con este libro, pues entiendo que te cubre los elementos básicos, pero luego terminas el libro, entonces tienes un sinnúmero de cosas que puedes aprovechar y puedes empezar a hacer. Con el simple hecho de poder tener un navegador y Google, pues puedes encontrar cualquier cosa sin ningún problema. Incluso parte de la razón por la que yo empecé todo el tema de los videos en YouTube fue mayormente porque no había mucho contenido en español que hablara de hacking per se. Habían algunas cosas de hacking, pero quizá no lo que yo andaba buscando y por eso decidí iniciar este canal donde pues practico o enseño la parte de hacking. Otros recursos que ustedes van a poder tener son Hack the Box. Hack the Box es una plataforma que utilizo bastante, donde ustedes van a poder practicar utilizando máquinas virtuales que ya ellos crearon o las crea la comunidad. Y ustedes pueden utilizar esas máquinas virtuales para hackear.
y en ese proceso pues van a tener que ir aprendiendo. Yo tengo algunos cuantos videos de Hack the Box en mi canal, la gran mayoría son de esta solución, y la realidad es que el proceso te lleva a tener que aprender de criptografía, luego tienes que aprender de tipos de vulnerabilidades, protección, vulnerabilidades en la web, vulnerabilidades en servicio FTP, vulnerabilidades en SMB, llegas a descubrir exploits o a tú mismo tener que crear tu propio exploit para tener que vulnerar algún sistema, empiezas a conocer de movimientos laterales, técnicas, o sea, la realidad es que la plataforma cada día, cada semana trae un nuevo reto que te lleva o te impulsa a tú aprender y cosas que tú la puedas aplicar en el día a día en tu entorno laboral. Otra de las herramientas que van a poder utilizar es Boonhub. Es muy similar a Hack the Box, pero tú tienes que descargar la máquina y tenerla en tu equipo. La desventaja que de Boonhub es que si no tienes recursos, pues se te dificulta un poco. En cuanto a Hack the Box, pues simplemente te conectas por una VPN. Ventajas de Boonhub es que hay mucho material público que ustedes pueden utilizar como referencia. Yo tengo 3 equipos que comúnmente recomiendo a las personas que los hagan primero, antes quizá de empezar a Hack the Box, porque pueden descargarlo y practicarlo. Otras 2 instituciones que dan cursos, pues está Pentester Academy, que es muy buena, tiene muchísimos cursos de cualquier cosa que ustedes quieran aprender en relación a hacking. Es costo efectivo, realmente ellos ponen ofertas cada cierto tiempo donde tú puedes pagar, ¿cuánto? Unos 20, 30 dólares y tener acceso a más de 100 videos de diferentes temas relacionados a pentesting, relacionados a protección o a pentesting en Android, ingeniería inversa, tienen temas de red team, o sea, hay muchísimo material que también pueden aprovechar. Otra es eLearning Security, que también ofrece cursos y certificaciones, y estas son varias de las cuales. En el caso, por ejemplo, yo hice el Offensive Security Certified Professional, pero esto más que un recurso para estudiar es una certificación que ustedes pueden utilizar pues, para validar su conocimiento y para, pues, igual, de alguna forma certificar el conocimiento que ustedes tienen en materia de hacking. Mencionarles, diría, de último, cuál sería los recursos que yo tengo en mi canal. En el canal, lo que yo comúnmente hago es hacer un tipo de guía paso a paso, en donde voy explicando cuál es la vulnerabilidad, cómo la encontré, cuál fue ese proceso de pensamiento, que es lo que comúnmente se hace más difícil crear o desarrollar en el mundo del hacking, que tú tengas esa capacidad de ver un fallo en un sistema y entender cómo pudieras abusarlo. Entonces, dentro de los recursos, yo tengo, como les mencionaba, quizá algunos 40 videos que pueden aprovechar y pueden utilizar. Pero de los que regularmente recomiendo son los 2 primeros que ven aquí en la lista, de Cross-Site Scripting y MySQL, y también Mr. Robot. Estos 2 primeros están en Boonhub, o sea que ustedes pueden descargar las máquinas y hacer una práctica de forma offline en su entorno seguro. Y con eso pues van a poder ya aprender un poco de cómo funciona SQL Injection, van a poder entender cómo funciona el cross-site scripting, cómo puede ser abusado, cómo alguien, si ustedes entran en una página que tiene la vulnerabilidad de cross-site scripting, alguien pudiera robarle sus credenciales o robarle su identidad al momento de encontrar o entrar a una página vulnerable. Como MySQL pues también puede ser utilizado para comprometer una base de datos o incluso tener acceso a un sistema operativo simplemente abusando de una mala configuración o una mala parametrización, al final un mal desarrollo de un sistema. Luego tenemos en Hack the Box, como son la mayoría de los videos que tengo el Hack the Box 101, que es una introducción a qué es Hack the Box, cómo lo utilizo, cuál es el proceso para conectarme. O sea que si nunca has practicado Hack the Box y quieres introducirte, pues la recomendación es que puedas verte ese video de Hack the Box 101, en donde pues yo explico cómo aprovechar y utilizar la plataforma de Hack the Box. El otro video que es Bounty,
Bounty es un video que yo utilicé como, diría, continuación del el Hack the Box 101, en donde explico de una forma lo más básico posible cómo hacer uso de Hack the Box desde la perspectiva de una máquina. O sea, cómo hackear la máquina, cómo reportar el flag, cómo ganar puntos. Y pues esta parte, pues esos dos videos son bastante útiles. Menciono aquí el de Aria Kay, porque Aria Kay fue uno de los videos que a mí, que quizás es mi video favorito, en donde yo expliqué a detalle muchos elementos de seguridad, como qué es un WAF, cómo funciona la parte de shells, cómo funcionan las conexiones de SSH, cómo se hacen los movimientos entre puertos utilizando SSH. Este es un video bastante gráfico que les invito a que puedan ver y aprovechar. También tengo una sesión de Buffer Overflow en donde pues entro un poquito ya más a detalle. Lo traté de hacer lo más básico posible. El feedback que he tenido de la comunidad es bastante bueno. Entiendo que hasta ahora el video se entiende y que para una persona que quiera aprender de Buffer Overflow, pues está genial. Son dos videos. Hay una parte de Buffer Overflow en Linux y otra parte de Buffer Overflow en Windows, que les va a ayudar a ustedes a, pues, a practicar todo el tema de Buffer Overflow. Los que están interesados en hacer la parte de OSCP, pues estos videos también los van a ayudar a tener el conocimiento base que van a necesitar al menos para avanzar en todo lo que tiene que ver con la certificación. Finalmente, pues yo tengo una jornada de OSCP. Al momento que decidí empezar todo el proceso de OSCP, lo que hice fue que grabé algunos 5 o 6 videos en donde cada 10 días, cada 6 días, dependiendo, grababa un video explicando dónde estaba, lo que había aprendido, los retos que estaba teniendo, los dolores de cabeza que me estaban dando. Y realmente todo ese proceso de esa jornada fue una experiencia inolvidable. La realidad es que cuando yo empecé en hacking, tuve que invertir mucho tiempo. No es algo que se va a aprender de la noche a la mañana. Cuando yo empecé, según mis cálculos, me tomó 234 días certificarme de OSCP. Y conozco bien el número, es porque realmente fue un proceso en donde le dediqué mucho tiempo. Le dediqué mucho tiempo, horas de estudio, días de la semana, fines de semana. Mi tiempo libre era dedicado al tema del hacking, para yo poder certificarme. Y el proceso pues lo inicié estudiando Hack the Box, leí el libro de Georgia, luego entré a Hack the Box. En ese proceso pues empecé a encontrarme con otros recursos en línea, conocer personas, eso es muy importante. Estas comunidades dan muchísimo valor a todo el proceso, porque quizás no sepas, pero si tienes la oportunidad de preguntar a alguien y alguien puede orientarte, eso tiene mucho valor. Así que les invito a que no tengan miedo, pregunten. La comunidad de ciberseguridad lo que me ha hecho entender es que es muy colaboradora. Es una comunidad que ayuda, que aporta, es una comunidad que le gusta, pues dar. Y realmente para mí fue muy sorprendente entender esto desde el punto de vista de ciberseguridad. Cuando empecé, lo que estaba esperando era alguien con una capucha, que no iba a hablarme y pues yo iba a tener que tener miedo. Y la realidad es que me encontré con todo lo contrario. Y por eso he tratado de devolver un poco de lo que he recibido de la comunidad, y entiendo que parte de lo que hace acá la TAM Cyber Security by Women es eso, es compartir, es sembrar, es ayudar. Así que creo que es uno de los recursos más importantes para que ustedes puedan desarrollarse en este tema del hacking, es ese, es poder conectar. Otra de las cosas que pues no la escribí acá, pero es súper importante, vi que Alison estaba comentándole del B-Side que va a tener en Perú, de la TAM. Participar en estos eventos de ciberseguridad también ayuda muchísimo a comprender cosas nuevas, a escuchar esas investigaciones que alguien hizo y que tú te puedas motivar también a hacerlas tú. Porque, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo yo en algún momento estar ahí al frente haciendo mi propia investigación?
Quizá no tiene que ser algo de la NASA, que descubriste el nuevo Zero Day del mundo. Puede ser algo que se nos ha pasado a todos y que tú lo descubriste y que tuviste la curiosidad de investigar un poquito más y hiciste un esfuerzo de aprender para poder compartirlo con los demás. Al final, eso es lo que hace un research. Aprender bastante de un tema, conocerlo y poder compartirlo con otros. Y creo que estos eventos de ciberseguridad son bastante buenos para eso. Por ejemplo, hay un BSI en Puerto Rico la semana próxima, que yo voy a estar también por allá, donde igual voy a ir a conocer, voy a conectar con otros profesionales del área, voy a ir a aprender de nuevas cosas que están saliendo, nuevas formas de hackear algo. Y que al final es una experiencia que me llevo para mejorar mi postura de seguridad en el caso que trabaje en una empresa o tenga que hacer algún tipo de consultoría y aprender más, que al final es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Hay muchas oportunidades en el mundo de ciberseguridad y hay mucho chance de que el hecho de conocer de hacking te abra puertas, puertas que quizá hoy en día no están abiertas para ti, pero el momento que puedas pues, aprender un poquito más de hacking, pues también te van a abrir puertas nuevas y vas a entrar a conocer pues de ese otro aspecto de la ciberseguridad que hoy en día es tan demandante como es el tema del hacking. Así que, pues básicamente este era el contenido que tenía para ustedes. Así que nada, muchísimas gracias. Ahora, pues la intención es que ustedes puedan hacerme cualquier pregunta y tomemos el final de la sesión pues para responder esas dudas que ustedes tengan. Gracias, Julio. Bueno, complementando lo que decías, sí, pues tenemos que empezar a de repente formarnos o empezar por algo. Estuvo muy buena el webinar, muy buena la charla en realidad. Y nada, decirles que no tengan miedo a preguntar o sea, nunca hay una pregunta tonta, siempre es bueno aprender, siempre uno está en constante aprendizaje, de repente consultar, o sea, lo peor que pueden hacer es quedarse callados y no preguntar, hasta de repente, no sé, la consulta que ustedes piensen que le puede parecer a la otra persona, no sé, la palabra creo que correcta sería que de repente un poco tonto, un poco, no sé, fuera de lugar, en realidad de repente no lo es. O sea, todos podemos agarrar y podemos aprender y nada, conversando y de repente aportando un grano de arena, ¿no? Así es. Nada, a ver, tengo una consulta. En la parte, bueno, lo que preguntan es si, de cierta manera, qué lenguaje de programación, al menos supongo que es programador, qué lenguaje de programación lo podría ayudar a ver un poco más el tema de hacking. La Si hay realidad es, algún lenguaje específico, o no sé, perdón. si hay algún lenguaje en específico que lo ayude a entrar un poco más en el mundo del hacking o es abierto a cualquiera. La realidad es que yo como veo el lenguaje de programación es como el español. Nosotros en Dominicana hablamos de una forma, en Perú hablan de otra, en Sudamérica hablan de otra, en Centroamérica de otra, pero al final es español. Si tengo la capacidad de hablar español, me puedo comunicar, pues al menos entender a cualquier otra persona que hable español, no importa dónde esté. El tema de la programación, entiendo que si tienes la oportunidad de entender cualquier lenguaje, pues eso te va a abrir puertas. Que igual es lo que digo. Mañana te encuentras, tú programas PHP, por poner un ejemplo, y mañana encuentras que estás haciendo un hacking y el exploit está escrito en Python. Ya PHP te dio la capacidad de entender que es una variable, que es un método, que es un loop, un for loop, que es un while loop. Al momento que tú veas el código en Python, aunque quizás vas a tener que preguntar o hacer una búsqueda adicional de qué hace X método, lo vas a poder comprender, vas a poder al menos tener una idea de qué está pasando en el código y eso te va a permitir quizás hacer una modificación de una variable o hacer una modificación de un método o incluso incluir algo de código. Entonces creo que se usa mucho Python
en la parte de seguridad. Se usa mucho C# hoy en día, se usa mucho Bash, PowerShell, si estás interesado más en la parte de Windows. Pero como digo, si tienes la capacidad de entender un lenguaje de programación, a medida que vayas avanzando, pues vas a tener la capacidad también de entenderlo. En el caso mío, conozco más de Python, conozco más de C# y conozco un poquito más de PowerShell. Pudiera hacer algo en PHP, no soy programador de PHP, pero entiendo que puedo entender el código y cualquier modificación que tenga que hacerla, quizás pueda hacerla. Y si no puedo, pues les pregunto a alguien que sí programe PHP. Siempre tengan amigos que sepan un poquito más de ustedes, que ustedes puedan preguntar. Eso es muy cierto, Julio. A ver, tenemos otra pregunta. Dice, ¿puedo investigar acerca de OCP sin tener mucho conocimiento en hacking? La realidad es que puedes investigar. El hecho de que puedas hacer la certificación ya es otra historia. OSCP es una certificación respetada por diríamos, los profesionales de ciberseguridad, por el reto que representa. Simplemente entiendo que puedes investigar. Lo que yo hice cuando me certifiqué es que fui al índice, lo que ellos llaman el syllabus, y fui punto por punto, tachando. El primer punto, aprender el Netcat. Aprendí. ¿Cómo aprendí? Lo busqué en Google, busqué ejemplos, lo practiqué. Cuando ya sé cómo funciona, lo tacho. Segundo punto, reconocimiento. ¿Cuáles son los tools que se utilizan para reconocimiento? Lo aprendí, lo taché. Y así lo fui haciendo. Por eso me tomó hacer todo ese proceso cientos de días. Y luego que ya me sentía súper ready, entonces me fui al laboratorio. O sea, sí puedes investigar, pero tienes que prepararte bastante para poder tomar la certificación. Genial, gracias, Julio. Otra pregunta es, ¿los laboratorios de Hack the Box son una buena forma de estudiar hacking para un principiante? Definitivamente, es lo que yo siempre recomiendo es, por ejemplo, hay videos que yo subo y no siempre yo los videos los hago desde cero. Hay cosas que no las hago de cero. Hay videos que tengo que sí son súper básicos, que traté de hacerlo como súper principiante, como el caso de Bounty, pero puede ser que yo entre a un video hablando de Reverse Shell, que hable de un buffer overflow, y si no has entendido o escuchado de eso, pues te puedes confundir. De todas formas, lo que yo sugiero es como los videos de Hack the Box, yo hago un paso a paso, tú puedes hacer una pausa. Si no entendiste lo que dijo, le das hacia atrás. Si igual no entiendes, lo buscas en Google, entiendes de qué estoy hablando y luego sigues. Porque lo que sí veo mal es que tú hagas algo por tomar un puntaje en una plataforma, como es el caso de Hack the Box, sin entender lo que estás haciendo. O sea que soy muy pro a repítelo, 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 investiga lo que no conoce, pero entiende lo que estás haciendo, porque si lo entiendes, lo vas a aprender. Pero si no lo entiendes, pues difícilmente no lo vas a aprender. Pero en mi caso, Hack the Box fue clave para yo poder incluso certificarme de OSCP. Creo que sin Hack the Box hubiese sido muy difícil. Gracias, Julio. Otra consulta es, ¿qué libro de hacking me recomiendas para inicial? Les recomendé el de Penetration Testing de Georgia Whitman. Si no estuviste aquí desde el principio, pues este Sí, fue el libro con el que empecé. Penetration ya, Test de Georgia Whitman. genial. Hay otro. Dice, Julio, ¿qué documentación recomiendas para un mejor entendimiento de buffer overflow? Pueden ver los videos que subí. Subí 2 videos. Creo que hice muy buen esfuerzo. Incluso utilicé mis destrezas de pintura, pues para dibujar cómo se ve una memoria, cómo está dividida la memoria, cómo se hace el buffer overflow. O sea, vean esos videos, vean el primero y el segundo, y yo entiendo que el camino hacia entender el buffer overflow con esos videos va a estar, qué sé yo, a mitad de camino. Hay otras cosas que van a tener que quizá leer mucho. Cuando yo aprendí buffer overflow, o sea, yo me montaba en el vehículo, en el carro,
y ponía un video de alguien diciendo que era buffer overflow y llegaba a la casa y leía un paper y trataba de darle vuelta porque para mí era algo muy nuevo, y tuve que armar todas las piezas. Lo que hice en el video fue que traté de tomar toda esa información que yo necesité para aprender y depositarla en una hora de contenido. O sea que creo que pueden empezarle mirando ese video, esos dos videos, y les va a ayudar bastante. Genial. Otra pregunta es, buenas noches a todos. Julio, ¿cómo fue el proceso y qué tiempo para el descubrimiento de tu primer CVE? ¿Cuál- Curiosidad, como les decía, el CBE, yo trabajaba con el equipo Fortinet, en su momento un FortiGate, que era parte del trabajo que hacía, y mientras hacía una configuración de prueba en mi laboratorio, noté que el password se quedaba, o sea, cuando yo entraba a la configuración, la casilla del password tenía las X. No se veía el password, pero me resultaba súper extraño porque el password está ahí. ¿Será que el equipo lo guarda en memoria? ¿Pudiera yo sacar ese password de alguna forma? Y entonces, pues, lo que traté de entender qué hacía la aplicación cuando tú guardabas el password. Y cuando entendí qué hacía la aplicación al guardar el password, entendí cómo podía hacerlo vulnerable. Yo tengo un post en mi blog en donde detallo paso a paso cómo descubrir la vulnerabilidad. Así que te invito a que lo leas y creo que va a ser súper claro el procedimiento que yo tomé para descubrir la vulnerabilidad. Ya, a ver, tenemos otra consulta que dice, sobre el desarrollo de exploits, ¿es entender cómo funciona HTTP o saber programar? Eh, bueno, yo diría que quizá ninguna de las dos. La realidad es que para desarrollar un exploit, simplemente tú tienes que encontrar una vulnerabilidad. Es más eso. Por ejemplo, en el caso de la vulnerabilidad que encontré, yo creé un exploit. Pero aunque sí hice una programación per se, no hubiese llegado a ese punto si no hubiese encontrado la vulnerabilidad primero. O sea que entiendo que sí vas a necesitar, si quieres crear algo, vas a necesitar tener un concepto de programación, porque comúnmente un exploit lo que hace es que automatiza el proceso de la vulnerabilidad, de explotar la vulnerabilidad. Tú lo automatizas. Por ejemplo, en el caso del CVE que descubrí, yo tenía que hacer 5 o 6 pasos para extraer la credencial. En el caso de crear un exploit, para no tener que hacer esos 5 o 6 pasos, sino que todo lo hiciera de manera automática. O sea que vas a necesitar tener conocimientos de programación, pero de nada te vale tener conocimiento de programación si no descubres la vulnerabilidad. Ya, a ver, otra consulta es, ¿empezar con CTF es recomendable? Yo diría que no. No me imagino intentando hack the box sin haber empezado a leer el libro de Georgia, porque te encuentras haciendo algo que no entiendes, aunque funciona. Yo considero que parte del tema del hacking y por qué los hackers son muy buenos es porque conocen bien las cosas que hacen, conocen el proceso, conocen el funcionamiento, y eso es lo que te va a dar la ventaja al momento de tú poder hackear. O sea que yo sugeriría que te leas un libro, en el caso de Georgia Whitman, te puedes leer ese libro, luego que comprendas cómo funcionan diferentes elementos del tema del hacking, pues entonces puedas empezar a practicar con un tema como el de CTF. Por ejemplo, en el caso de Georgia, en su libro, una de las cosas que también me gusta es que ella te forza a crear laboratorios y te forza a practicar. O sea que aunque es un libro, yo sé que a algunos no les gusta leer, te lleva al menos a practicar, que creo que es una de los elementos súper importantes para aprender el tema de Ahorita que hacking. comentas el libro, sobre el libro estaban consultando si
dónde pueden conseguirlo, si está en PDF y en qué idioma está. El Supongo libro que está debe estar en inglés, ¿no? Por el título. El libro está en inglés, Sí. se puede comprar en Amazon. No sugiero que lo descarguen en PDF porque creo que comúnmente lo que uno hace es que aporta a profesionales como Georgia a que puedan seguir haciendo lo que hacen. Porque aunque quizá lo van a encontrar, eh, Claro, no la piratería. gratis, pero realmente eso no soy muy pro eso. Si el libro está de venta, pues cómprenlo, que creo que es una inversión que vale la pena. Y si lo van a descargar, aún descárguenlo para empezar, pero mientras tanto vayan haciendo la compra en Amazon o cualquier otro sitio. No, sí, nosotros también somos Si pro no, no si no piratería, así que si genial. no saben inglés, Alison, hay algunos libros. Lo que pasa es que yo no soy de las personas que me gusta recomendar lo que no he leído. Entonces, sí he sabido de otros libros en español. Creo que en España han creado algunos contenidos de libros de pentesting, de hacking, que pudieran también explorar. Lo que les recomiendo es que traten de practicar lo que vayan leyendo y aunque si el libro no tiene la práctica, ustedes puedan buscar la forma de crear su laboratorio y poderlo practicar, porque creo que en el tema de hacking es un tema muy práctico, que si no lo ejecutas, pues se te hace difícil poder comprenderlo y maximizarlo. Claro, y si quieren empezar, bueno, yo sí he leído el libro de Hacking 101 de Karina Astudillo, que ese sí está en español. Es de Ecuador, así que también pueden comprarlo por ahí. Es bastante bueno para iniciar. A Excelente. ver, otra consulta que también hacían era si los laboratorios de Hack the Box se asemejan a los empleados en la certificación OSCP. Sí, algunos son muy similares y algunos incluso más complejos. O sea que igual, el tema de los SCP es el factor tiempo, el factor de que no le puedes preguntar a nadie y que tienes que hacerlo tú. Pero en cuanto a semejanza, sí, son muy parecidos, al menos algunas máquinas. Ya, a ver, hay otra consulta que, bueno, en base a tu experiencia, cuando uno aprende a hackear, ¿sabrá vulnerar plataformas tan conocidas como redes sociales, páginas de internet o entre otras cosas? La realidad es que sí, tú, dependiendo de tu enfoque, tú puedes aprender a hacer cualquier cosa. Hay programas incluso que tiene Facebook, que tiene Yahoo, que tiene Google, que tú puedes hackearlo de forma segura. O sea, ellos existen programas que se llaman Bug Bounty, que no es más que la empresa, en el caso Facebook, dice, bueno, mira, yo te voy a permitir que tú intentes hackear la página de Facebook. Si tú encuentras una vulnerabilidad, entonces tú la reportas e incluso ellos te pueden pagar por haber encontrado esa vulnerabilidad. Lo que sí recomiendo es no hackeen páginas que no sean parte de Bug Bounty o que ustedes no estén registrados para hackear, porque ya entraría en un tema ilegal. Pero igual, el tema del hacking, aunque hay mucha gente que te va a preguntar, ven acá, tú puedes hackearle el Facebook a mi exnovia, a mi novio. Al final no es eso. Mucha gente me lo pregunta, pero igual mi respuesta es no, porque para eso no es que yo tengo el conocimiento. Aunque quizá lo pudiera hacer, no lo he hecho, pudiera hacerlo, no necesariamente lo voy a hacer. Yo creo que lo de hackear el Facebook de una persona en específica se lo han hecho a todos los que ponen que trabajan en seguridad. Solamente basta que pongas que trabajas en seguridad y te preguntan si sabes hackear Facebook o si le puedes hacer el favor de hackear la red social de alguna persona. Pero Esa bueno, es una clásica. sí es la pregunta típica, se me ha pasado también. Hoy en día, dice, ¿cómo está el tema de análisis de vulnerabilidades en el mercado? Si supieras que está en crecimiento, la realidad es que no es fantasía lo que dicen los medios de que hay más trabajo en ciberseguridad que profesionales que puedan ocuparlos. Es la realidad. Más empresas cada día están demandando más profesionales de ciberseguridad. Aquí, por ejemplo, en Dominicana hay regulaciones, por ejemplo, que ya empiezan a ocurrir en el sector bancario, en gobierno, en otros sectores, en donde pues ya instituciones empiezan a regular
para que se tengan profesionales de ciberseguridad que cumplan con las exigencias del mercado. Y a medida que más el mundo se digitaliza, más profesionales de ciberseguridad van a ser necesarios. El tema de análisis de vulnerabilidades, quizá hay países que le vas a poder sacar más provecho porque están más desarrollados. Hay otros países que quizás no vas a encontrar tantas oportunidades, por ejemplo, en el análisis de vulnerabilidades, pero hay países que sí. El tema es que quizá mañana tú vas a poder trabajar remotamente haciendo lo que te gusta y no necesariamente tienes que enfocarte en el territorio que estás. O terminas aprendiendo de análisis de vulnerabilidades y aunque tu trabajo directamente no sea ese, aprovechas ese conocimiento para hacer mejor tu trabajo, que se pueden dar ambos casos. Pero de que al mercado hay mucha demanda de profesionales de ciberseguridad, las hay. No, sí, en realidad creo que el mercado está creciendo tan rápido que no hay profesionales. O sea, yo asumo que cuando se refieren a profesionales que tratan de, el mercado hoy en día laboral trata de ver quién más certificaciones tenga o quién más pueda aportar, pero están buscando bastante gente. O sea, les aconsejaría de mi parte que se preparen, vean, participen en este tipo de webinars, investiguen más para que puedan agarrar y bueno, podamos cubrir las vacantes que se esperan que se tengan hasta el 2021. Bueno, hay una última pregunta que tengo que dice, ¿qué papel juega el conocimiento de cómo funcionan los protocolos a través de las herramientas tipo Wireshark y TCP/DAMP dentro del hacking? Muy importante, buena pregunta. De hecho, juega un papel muy importante, porque como lo que les mencionaba, cuando tú entiendes cómo funciona algo, tienes la capacidad de encontrarle la quinta pata, encontrarle la vuelta, entender cómo pudieras abusar de eso. Este tipo de herramientas, Wireshark, TCP/Dump, si las conoces bien, tú pudieras quizá, qué sé yo, llegaste a una empresa, esa empresa creó un software interno y ese software interno tú haces un análisis de tráfico. En el análisis de tráfico tú te das cuenta que ellos están pasando las credenciales codificadas con un base64 o están pasando las credenciales en texto plano y tú puedes utilizar ese conocimiento que te da esa herramienta pues para crear un exploit o simplemente extraer las credenciales. Si mañana encuentras un desarrollo de un tipo de protocolo y tú conoces muy bien cómo funcionan los protocolos, los encabezados, los segmentos del protocolo y comprendes cómo pudieras manipularlos, entonces pudieras aprovechar ese conocimiento pues para encontrarle un fallo. O sea que todo conocimiento bienvenido sea al mundo del hacking porque va a servir. Alison, ¿estás por allá? Julio, perdón, no me había percatado que el micrófono lo tenía apagado. No hay problema. Nada, Julio, muchas gracias de verdad por el aporte del día de hoy. Estuvo muy interesante la charla y esperemos volver a contar contigo. Muchas gracias de verdad. He sumado más cosas ahí. Había cosas que no conocía mucho y bueno, voy a poner en práctica algunos tips ahí que has dado para seguir aprendiendo este fascinante mundo del hacking. Excelente. Muchas gracias a ti, Alison, y a cada una de las personas pues, que tuvieron la oportunidad de escucharnos. Estamos igual, como te dije, a tu orden. Cualquier cosa que pudiéramos aportar, pues siéntete igual en la confianza de escribirme, así cualquiera uno de ustedes. Ahí están mis redes sociales. Pueden también, pues, cualquier duda, preguntarme por ahí, con gusto les responderé. No, claro, de igual manera, pueden escribir Julio, nos pueden escribir a la comunidad en sí, en el grupo de Telegram, si no se han inscrito, pueden contactarnos ahí al interno para inscribirse y poder, bueno, absolver sus dudas, ¿no? Y ayudarlos de repente en orientación o de repente ustedes puedan aportar en algo para las personas que también se quieren iniciar en esto y compartir. O sea, la finalidad de las comunidades siempre es compartir conocimiento. Nosotros publicamos mensualmente boletines de noticias o boletines en realidad informativos. Estamos pensando generar algo un poco más conciso,
pero son boletines gratuitos donde todas las personas buscan justamente compartir conocimiento y lo poco o mucho que puedan saber sobre un tema, buscan que generar contenido gratuito, ¿no? Pero bueno, invitarlos a seguir participando. Muchas gracias por su atención. Gracias, Julio, nuevamente. Y hasta la Gracias. próxima. Bye. Gracias. Listo, gracias. Gracias, chicos. Gracias, Julio. Chau, chau.